Buenos días, hermanos. Y quería compartirle un pantallazo de lo que es y ha sido la Semana Santa, porque creo que entendiendo la Semana Santa, que para el mundo es un momento comercial y tantas otras cosas, pero para nosotros los cristianos podemos llegar a entender lo que abarcó la obra del Señor Jesucristo. Vamos al libro de Mateo capítulo 20, versículo 17 al 19. Dice así: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Saben que muchas veces para nosotros, y en el caso nuestro, ir a una ciudad es un momento lindo, porque los que de la ciudad al campo, ¿qué buscan? Buscan lo verde, buscan las montañas, buscan encontrarse con la naturaleza. Ahora, nosotros acá estamos rodeados de montañas, tengo un río a unas cuantas cuadras. Ir a la ciudad es encontrarse con gente y buscar tantas cosas que por ahí acá no tenemos, aunque ahora por la pandemia, por el coronavirus, eso es mucho más complicado. Ahora, para los judíos, y en ese momento, ir a la gran ciudad, ir a la Jerusalén, implicaba muchas cosas, y entre una de esas era el momento de la fiesta, el momento de la Pascua, aunque había un tono medio comercial, pero era un momento interesante. Ahora, acá Jesús va a ir a la gran ciudad, va a ir a Jerusalén, y dice que va con sus 12 discípulos. Acá podemos ver tres cosas importantes en este pasaje. Primeramente, una declaración personal, íntima. Jesús necesitaba ir con sus discípulos. Dice que tomó a sus 12 discípulos, y aparte, ¿quiénes estaban ahí? También estaba Judas, Judas Iscariote. Pero también fue una declaración, lamentablemente podemos decir, penosa, dolorosa, porque lo que Jesús le estaba diciendo era algo que ya se lo había dicho muchas veces, y hay veces que a nosotros no nos gustan las malas noticias, pero Jesús le decía que ya se venía ese gran momento en que él iba a ser entregado a la muerte, donde además dice de que él iba a ser entregado por aquellos que supuestamente conocían perfectamente de la ley, los escribas. Los escribas eran las personas que más conocían de la ley, porque eran las personas que se dedicaban a transcribir todo lo que nosotros tenemos como las escrituras. Y iba a ser entregado a los gentiles, una declaración personal, una declaración penosa, pero una declaración que iba a tener un porvenir. ¿Por qué? Porque por más que Jesús estaba profetizando acerca de su muerte, él iba a resucitar. Ahora, esa semana es una semana, podemos decir, gloriosa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Jesús iba a presentar con sus tres oficios. Los tres oficios que son de rey, profeta y sacerdote. Ese día, que es el día domingo, comienza en el libro de Mateo. Vamos a ver, tomen su Biblia y vamos a ver desde el libro de Mateo capítulo 21 hasta el capítulo 28. Así que va a ser un pantallazo rápidamente, donde ahí vemos esos días. El día domingo es un día glorioso. Entonces Jesús ahí se presenta como el rey. El día lunes y martes va a ser un día de confrontación y conflicto. Allí Jesús se va a presentar como el gran profeta. Y el día miércoles, jueves, viernes y hasta el domingo va a ser el momento en que el Señor Jesucristo se va a presentar como el sacerdote de nuestras vidas. El día domingo es el día en el cual, lean Mateo capítulo 21, versículo 1, dice que cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Ahora, es una entrada triunfal. ¿Por qué es una entrada triunfal? Porque Jesús ahí se va a presentar como el rey, aquel rey que iba a ser rechazado. Lamentablemente muchos dijeron Hosana, pero no lo aceptaron como el rey. Ese día es un día en el cual se iba a cumplir la gran profecía de Daniel capítulo 9, versículo 25. Es el día en el cual iba a ser presentado como el Mesías príncipe. Es el día en el cual Jesús
Fíjense de dónde viene. Viene desde allí, del Monte de los Olivos. Y de eso nos recuerda la profecía de Zacarías. Zacarías tiene dos profecías importantes. 9:9, que es allí donde dice que Jesús iba a presentar como el rey, que viene manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal. Pero también Zacarías 14 iba a decir de que él iba a venir al Monte de los Olivos. Y ahora no se cumplió completamente esa profecía. ¿Por qué no se cumple? Y bueno, simplemente porque ellos no lo aceptaban como rey. Por eso es que Jesús, con esa profecía, es una profecía que se va a cumplir en el futuro, en el momento que termine la tribulación. Ahora, ese domingo es un domingo donde Jesús se presenta como que Él es la paz. Así se presenta Jesús al pecador. Él se presenta para hacer las paces, pero el gran problema está en el pecador. Ahora, el día lunes y martes es un día en el cual el día lunes es un día tremendo. ¿Por qué? Porque él tiene que ir a confrontar y él pasa por una higuera y ¿cómo ve esa higuera? Representando un poco al pueblo de Israel, que no tiene fruto. Entonces es un día que maldice a la higuera. Marcos 11, 12 al 14. En Mateo 21, 12 al 22 lo tenemos el Señor Jesucristo ahí limpiando lo que era el templo, aquel templo que tendría que haber sido dedicado exclusivamente a Dios. Él le dice, mi casa, casa de oraciones, más, ¿qué habían hecho con ese templo? Le han hecho cueva de ladrones. Allí Jesús tiene que tomar un tiempo para orar. Se va al Monte del Olivo, Juan 12, 27, y el día martes es el día tremendo. ¿Saben por qué es tremendo? Porque es un día muy conflictivo. Es el día en el cual se puede decir que se escribió de Mateo capítulo 21, versículo 23, hasta Mateo 25. Jesús se va a dedicar a enseñar a sus discípulos, pero también a discutir todo el día con los judíos, llámese herodianos, saduceos o lo que sea. ¿Qué hicieron allí los judíos? Bueno, cuestionaron dos cosas importantes. Primeramente, cuestionaron su autoridad. Mateo 21, 23 al 27. A ese cuestionamiento de autoridad, Jesús le va a contestar a través de tres parábolas, mostrando quién es la autoridad y qué hacían ellos al rechazar esa autoridad, que está en los, hasta finalizar el capítulo 21 y capítulo 22 del versículo 1 al 14. Cuestionaron su autenticidad, Mateo capítulo 22, versículos 15 al 46. Allí se va a confrontar con los herodianos, los saduceos, los fariseos, y a los tres le va a decir las cosas de una manera que ellos cómo se estaban equivocando, incluso más cómo estaban ignorando las escrituras. Por eso es un día tremendo, porque el Señor ha tenido que pasar por un montón de diferentes situaciones para demostrarle dónde estaban ellos parados y dónde estaban frente a la palabra de Dios. Pero Jesús va a acusar en el capítulo 23 su animosidad. Entonces cuestionaron su autoridad, su autenticidad, pero Jesús le muestra su animosidad, su alma, ¿cómo estaba? Estaba llena de hipocresía, Mateo capítulo 23. A diferencia de una viuda que va a ofrendar y va a dar de aquello lo poco que tenía, pero lo daba todo, a diferencia de ellos, que eran como sepulcros blanqueados. Jesús va a hacer una declaración tremenda que algunos le dicen que escribió el mini Apocalipsis. Mateo capítulo 24, 25. Fíjense en toda la cantidad de cosas que hizo Jesús en un día, ¿no? Podemos decir que ayudó a que parte de la Biblia pueda ser escrita y pueda ser terminada y poder entender esa escatología. Jesús el día lunes y martes va a confrontarlos con el pecado. Entonces, domingo un día que él muestra de paz. Lunes y martes les muestra su pecado, pero a partir del día miércoles los deja a ellos que hagan su pronunciamiento. Y cómo la gente responde a Jesús. Es la misma forma que hoy. ¿Cómo responden las personas a Jesús? Jesús se presenta en son de paz. Jesús entró ahí de una manera que si eso se hubiera sido aceptado, hoy el mundo hasta podríamos decir sería otro. Jesús les muestra su naturaleza pecaminosa, lo que es el pecado. Así hace Jesús hoy con las personas, pero deja que el hombre se pronuncie. Algunos rechazarán a Jesús, otros atacarán a Jesús, otros aceptarán a Jesús y lo reconocerán, y otros actuarán en contra de Jesús, que es lo que hicieron en esos días.
El día miércoles, teológicamente, se le llama el día del silencio. ¿Sabe por qué? Porque ese día Jesús no habló. Demasiado había hablado el día martes. Pero Mateo capítulo 26 es el día que muestra lo que es el día miércoles y que ¿qué hicieron el sumo sacerdote, los ancianos del pueblo? Se reunieron, dice el versículo 3, ¿para qué? Para tener consejo, para aprender con engaño a Jesús y matarle. Fue el día tremendo, el día que Jesús no habló, pero los malos hablaron, los enemigos hablaron. Ahora, Mateo va a dejar registrado algo que es único, porque estando Jesús en Betania, dice el versículo 6 hasta el versículo 13, allí va a venir una mujer, y esa mujer iba a dar lo mejor a Jesús. Eso ocurrió antes, pero Mateo lo deja registrado. ¿Por qué? Porque todavía en ese silencio se podía escuchar la acción de una mujer dándolo todo, a diferencia de aquellos que no querían darlo nada, sino que lo único que buscaban era afectar a Jesús. El día jueves es un día, ya podemos decir, desencadenante. Ese día está registrado en Mateo capítulo 26, versículos 17 en adelante. En el día miércoles, Judas había arreglado ya entregarlo a Jesús. ¿Saben por cuánto? Por 30 piezas de plata. Mientras que ahí tenía una mujer que por 300 denarios, que era mucho más, estaba recordando a Jesús y dándolo todo a Jesús. Ese día también fue desencadenante. ¿Por qué? Porque Jesús iba a celebrar allí la cena con sus discípulos, iba a lavar los pies de sus discípulos. Va a orar en Getsemaní. 5 cosas que hace ese día. Es arrestado, es lo que pasa ese día, y está ante un concilio totalmente falso e hipócrita, pero también es negado por Pedro y es abandonado por sus discípulos a esas últimas horas. El día viernes, ya ahí se desencadena toda la historia. Jesús está ante Pilato. ¿Qué pasa con Judas? Ese día Judas se suicida. Es sentenciado a muerte. El Señor Jesucristo es crucificado y muere, y es sepultado en la tumba. Sabiendo que a todo esto hubo un montón de cosas que ocurrieron allí a la vuelta que va más allá de lo que es la naturaleza, pero que ¿saben qué? Que el ser humano no quiso escuchar. Hoy nos puede pasar lo mismo con este coronavirus. Pueden pasar tantas cosas. El mundo le tiene miedo al coronavirus, pero no le teme a Dios, no le teme a Jesús. El día sábado, podemos decir, parece un día de silencio, pero no. Está registrado en Mateo capítulo 27, 62 al 66. Allí tenemos a los principales sacerdotes, los fariseos, con Pilato reuniéndose. ¿Es una reunión para qué? Para tratar de tapar aquello que podría ocurrir de que de repente el cuerpo desaparezca. Entonces se reunieron y aseguraron el sepulcro. El día domingo, Mateo capítulo 28, es el día de resurrección, donde Jesús les muestra a ellos de que hay victoria sobre la muerte. 2 cositas para poder terminar. Primeramente, Jesús hoy se sigue presentando de la misma manera. Jesús se presenta en son de paz, como se presentó el domingo. Jesús mostrándole al ser humano que hay oportunidad para recibirlo a Él como Salvador y poderlo constituir en sus corazones como aquel que quiere reinar en la vida de cada uno. Pero a su vez muestra el pecado, muestra la naturaleza del hombre pecaminosa, y mostrando que el hombre tiene la oportunidad de pronunciarse, de aceptar o de rechazar a Jesús. Para terminar, 1 Corintios 15, 53 al 58. ¿Qué es Semana Santa para nosotros los cristianos? Y qué bueno recordar, porque el capítulo 15 es un capítulo que habla mucho de la resurrección. Es necesario, 15:53, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, el pecado, y el poder del pecado, la ley. 3 cositas para poder terminar. Primeramente, ¿qué es Semana Santa para nosotros como cristianos? ¿Qué es Cristo en nuestra vida? Es tener confianza. ¿Confianza en qué? En que vamos a tener nuevas vestiduras en Cristo Jesús.
vendrá una plaga, vendrá una enfermedad y algo tal vez nos afectará. A cristianos les afectó el COVID-19, pero tenemos que tener esa fe, esa confianza, como lo que dice acá, de que vamos a ser vestidos en forma inmortal y va a cumplirse una palabra, que va a haber victoria. Por eso, segundo aspecto es que también Semana Santa y lo que es para nosotros los cristianos un Cristo resucitado es un canto de victoria, porque podemos cantarle victoria a la muerte, victoria al pecado, aquello que nos afectó como ser humano, pero también es un compromiso de vida. ¿Sabe por qué? Porque al final dice, así que hermanos míos, amado, está firme y constante. ¿Por qué? Porque ya tienen la victoria. ¿Por qué? Porque van a tener nueva vestidura, creciendo en la obra del Señor siempre. Entonces, un compromiso de vida es crecer, crecer en la obra que el Señor Jesucristo empezó a hacer en nosotros desde el mismo momento que nos convertimos, pero también haciendo algo en la obra, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora en este tiempo es un tiempo para compartir con aquellas personas que tal vez están con falta de esperanza, aquellas personas que les buscan una razón. No podemos ser totalmente tremendo en las explicaciones, pero sí podemos decir que sobre todo esto hay victoria en Jesús. Ojalá que el Señor bendiga este tiempo de compartir la palabra. Bendiciones.